permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Palabra del Señor. Gloria. Siempre es bueno cuando uno está nervioso, como en la segunda lectura, hacer lo que cuando era director del colegio decía a los niños: cuando estés nervioso, respira por la nariz y saca el aire por la boca. Y entonces, a partir de ahí, pues uno puede empezar a ponerse más tranquilo. Eso sería un primer punto. Un segundo punto es que muchos de ustedes siguen las lecturas por libritos o por aplicativos. Bueno, una cuestión metodológica. Cuando lees aquí las cosas en el libro, ¿sí?, hay unas cosas que están en rojo y otras cosas que están en negro. Las de rojo no se leen, se leen las de negro, porque las de rojo se llaman rúbricas. Entonces te dicen lo que tienes que hacer, ¿no? Algunas veces te dice siéntate, párate, esas cosas. Y entonces, hoy en mis lectores han leído las rúbricas, pero les ha faltado lo otro. Y es que en la primera lectura dijo, primera lectura, en aquellos días, y lo que hay que decir no es primera lectura en aquellos días, sino del libro del Génesis, en aquellos días. Entonces la primera lectura era del Génesis. Y la segunda lectura, que también se copió, la segunda lectura, dijo segunda lectura, era rojo, rúbrica. Habría que decir, de la primera carta del apóstol San Pedro. Eso es lo que leímos en la segunda lectura. Ya, hermanos. Y entonces, pues nada, leímos a Génesis, a San Pedro, y luego leímos el Evangelio de San Marcos, que es pequeñito. Pero el que sea pequeñito no significa que no tenga contenido. Y yo creo que el contenido de este Evangelio, pues, ahora que estamos nosotros comenzando la Cuaresma, el primer domingo de Cuaresma, es muy bonito porque nos habla de una realidad que muchas veces nosotros no tenemos en cuenta. Somos un poco ingenuos en nuestra vida espiritual. Dice que nuestro Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Nosotros en nuestra vida espiritual muchas veces cuando somos tentados, cuando tenemos tentaciones, nos infravaloramos. Decimos, ay, pobrecito de mí que soy tentado. Contar con nuestra fragilidad en el camino de la conversión no quiere decir que vivamos en una baja autoestima. Nuestra fragilidad es consecuencia de ese pecado original, que muchas veces no sabemos por qué tenemos un pecado original, por qué mandangas lo que hicieron Adán y Eva, que pues, fue culpa de ellos, porque tengo que estar sufriendo yo las consecuencias. Pues experiméntalo en tu vida. Experimenta tu fragilidad. Experimenta de que quieres hacer el bien y muchas veces hacemos el mal que no queremos. Experimenta que muchas veces nos ponemos propósitos y no los cumplimos. Experimentemos esa fragilidad. Pero esa fragilidad, esas tentaciones, no son signo de que nosotros somos la mugre del dedo gordo, del pie pequeño. O del pie grande, porque tenemos dos pies que no son igualitos. Entonces hay uno grande y otro pequeño. Pues no somos eso.
Las tentaciones son posibilidades que tenemos nosotros para ser mejores o para ser peores. Y aquí en el Evangelio nos dice que el Espíritu es el que llevó a Jesús. El Espíritu es el que permite esas tentaciones, pero el Espíritu es el que te da fuerza para cumplir, para superar, para salir adelante. Lo único que tienes que hacer es mirar al Espíritu. Y muchas veces nosotros nos miramos a nosotros mismos. Muchas veces nosotros nos contamos un cuento en la cabeza diciendo que voy a ser perfecto, que voy a ser exitoso, que voy a superar mis debilidades. Muy débil. Tenemos que mirar al Espíritu. El Espíritu es el que nos lleva. El Espíritu es el que nos da fuerza. Dios es el que nos ayuda a superar nuestras fragilidades. Dios, nuestro Señor, es el que me santifica cuando yo me dejo santificar por Él. Entonces Jesús fue al desierto, fue y se dejó tentar por el diablo. A diferencia de Eva, que dialogó con el diablo, Jesús no dialogó con el diablo. Jesús puso la palabra de Dios en esas 3 tentaciones que Marcos no cuenta, pero que Lucas y Mateo sí cuentan, y habló con la palabra. Cuando nosotros somos hombres y mujeres de oración, cuando nosotros somos cristianos de oración, ante las tentaciones acudimos a la palabra de Dios, acudimos a las inspiraciones de Jesús, acudimos al Espíritu que nos dice qué es lo que tenemos que hacer. ¿Cuántas veces quiero un Jesús a mi medida? Que cumpla mis deseos, que me libre de la lucha y que siga subiendo en el camino de santidad, sin dificultad, sin sudar. Un Jesús domesticado. ¿Por qué? Porque no escucho a Jesús. Y no escucho a Jesús porque no paro de hablar, no paro de pedir, no paro de exigir. Entonces, pues claro, no le escuchas. Y si no le escuchas, ¿cómo vas a saber el camino? Nosotros tendríamos que estar en las iglesias y eso tendría que ser silencio absoluto, silencio sagrado. ¿Por qué? Porque aquí está Jesús. No puedo estar en las iglesias, no puedo estar en la capilla, desde luego, pero cuando hago oración, pues cuando hago oración tengo que estar en un silencio, ¿no? Estoy en oración, pero estoy escuchando a ver si suena el teléfono. Estoy en oración y empieza el pip, entró un mensaje. Si dice pipo, entró un mensaje de Telegram. Y ya estoy queriendo ver quién me escribió. Bueno, ¿cuántas distracciones tenemos? Bueno, pues la primera idea, Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto y fue tentado. Así que nosotros, que somos discípulos de Jesús, también seremos tentados. Pero el ser tentados no significa que seas malo, significa que es una oportunidad para ser mejor. Y en segundo lugar, que creo que es como la idea más fuerte de este Evangelio, nos dice el Evangelio que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea a predicar el Evangelio, dice, se ha cumplido el tiempo, conviértanse y crean en el Evangelio. Lo mismo que escuchamos el miércoles de ceniza, cuando estábamos empezando la Semana Santa. Conviértanse. Miren, convertirse significa esforzarse y apoyar a Jesús en tu camino de santidad. Convertirse significa tener fe para creer que Dios está a tu lado. Convertirse significa saber que Jesucristo te está ayudando a caminar para llegar al verdadero hogar, al hogar que todos nosotros estamos llamados, que es el cielo. Una vez un profesor en el colegio, pues era un poco ateo y se burlaba de los muchachos que eran cristianos, que eran católicos. Y entonces empezaba pues a decir cosas con la autoridad que él tenía como profesor de que Dios no existía, de que Dios era un cuento, de que Dios era una imaginación, de que nos lo habíamos inventado nosotros. Y uno de los jóvenes se levantó y le dijo, oiga, ¿le puedo hacer una pregunta? Y le dice, sí, claro.
aquí estamos, libertad. Puedes hacer todas las preguntas que quieras. Y dice, yo sabe que le podría hacer una prueba, podría darle un signo para demostrarle que Dios sí existe. Y le dice el profesor despectivamente, ¿cómo lo harías? Y le dice, si yo le pusiera una moneda en la mano, una moneda normal, usted cerrase la mano, yo le pidiese a Dios que transformase esa moneda normal en una moneda de oro, y usted al abrir la mano viese esa moneda de oro, ¿usted creería en Dios? Y el profesor dijo, puede ser que sí. Y le dijo Jesús, y le dijo el muchacho, pues no, usted no creería en Jesús. ¿Por qué? Dice, porque usted está creyendo en un Jesús milagroso. Está creyendo en un Jesús y en un Dios caprichoso, que se acomoda a nuestros gustos y caprichos. Y Dios no es ese. Dios no es un caprichoso. Dios no es un Harry Potter que mueve la varita y convierte las cosas. Dios es otro. No tendrías la capacidad de poder creer en Dios, le dijo el profesor. Muchas veces, ¿por qué no creemos en Dios? Porque no nos convertimos. Porque en el fondo no queremos convertirnos. En el fondo no creemos que ser buenos nos va a dar la felicidad. Creemos que ser buenos nos va a hacer, perdón, idiotas, tontos. Nos va a hacer menos. Y por eso no nos convertimos, porque no creemos en el Evangelio. Conviértanse y crean en el Evangelio. Abramos nuestro corazón en esta cuaresma, estamos empezando la cuaresma. Abramos nuestro corazón para sacar lo mejor de nosotros, para convertirnos, para ser esos héroes que el mundo necesita, esos santos que el mundo necesita. Dios nuestro Señor tiene un plan, tiene un proyecto para ti. Y eso es lo que nosotros estamos empezando en este primer domingo de Cuaresma. Tendremos 5 domingos de Cuaresma antes de llegar a la Pascua. Y en cada uno de esos domingos Dios nuestro Señor nos va a ir dando a través de la liturgia una idea, una actitud. ¿Qué es y cuál debe ser el estilo del cristiano? Conviértete y cree en el Evangelio. Que tengamos esa visualización, que veamos con los ojos de Dios, que nos veamos a nosotros mismos con los ojos de Dios, con los ojos de la Virgen María, como ellos nos ven. Nosotros nos vemos en nuestras debilidades. Él nos ve en nuestro proyecto de vida. Él tiene un propósito para cada uno de nosotros y Él nos ve con esa ilusión. Ahora que estamos empezando esta cuaresma, pidamos a nuestro Señor Jesucristo que nos ayude a tener una fe madura, no una fe de adolescente, de un Jesús milagroso. Jesús no es milagroso. Jesús te acompaña a ir caminando para encontrar la voluntad de Dios en tu vida, para sacar lo mejor de ti, siempre y cuando tú tengas esa fe. Que Dios nuestro Señor nos bendiga y nos ayude a aceptar las tentaciones como posibilidades para ser mejores y que nos dé la fuerza para convertirnos porque creemos en el Evangelio. Que así sea. Ahora todos nosotros, en esa conversión, vamos a renovar nuestra fe diciendo todos juntos, creo en Dios poderoso, creador del cielo y de la tierra,